buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy ManuelCrack941 y sí, llego una semana tarde para este video, pero por fin les traigo el video de animales prehistóricos de cada país, edición mundial 2026. Y hoy vamos a hablar de los animales prehistóricos que se conozcan en los países que han participado en el mundial. Desde los que no pasaron de fase de grupos hasta los finalistas del mundial. Y ojo porque son por lo menos como 48 países, Esto me ha costado. Por eso les recomiendo que vayan dejando su me gusta y suscríbanse a este canal. Ahora sí, comencemos con el video. En el puesto 48 está Uzbekistán, y en este tenemos a Tyrannoceratops tardabilis, un género de dinosaurio ceratopsiano que vivió a finales del periodo Cretácico, más o menos hace 90 millones de años, y vivió en lo que hoy conocemos como la formación Bisecti, como dije, en Uzbekistán. Curiosamente, sus restos ya se conocían desde los años 1920, pero fue descrito hasta 1989 por Lev Alexandrovich Nesov. Para ser un ceratopsiano era bastante pequeño, la verdad, estimándole unos 2 metros de longitud y un peso de 175 kilogramos. Como acabo de mencionar, Tyrannoceratops es un ceratopsoide, pero no entra en la familia de los ceratópsidos, ya que se encuentra en una posición más basal de este grupo, junto con el género Zuniceratops. De hecho, estos dos géneros son como formas transicionales entre los ceratopsios más antiguos y los ceratópsidos verdaderos que todos conocemos. En el puesto 47 está la isla de Curazao, al norte de Venezuela, y en esta tenemos a Megalomys curacensis. Y sí, sé que estarán pensando de que ¡ay, güey, esa es una pinche rata! Bueno, lo que es cierto es que es un roedor, al igual que las ratas. Y esta especie específicamente vivió a finales del Pleistoceno, más o menos de 400.000 a unos 130.000 años aproximadamente. Y esta se conoce sobre todo de restos, aunque bastante fragmentarios, bastante diversos que se encontraban dispersos en la isla. Y aquí un dato bien pero bien curioso. Y es que resulta que, a pesar de que esta especie en específico de Curazao vivió hasta hace unos 130.000 años, la temporalidad de este género se extiende hasta hace unos 19.000 años. Y según algunas fuentes históricas, estos roedores desprendían un olor bastante fuerte a almizcle. De ahí su nombre común como ratas almizcleras o ratas arroceras gigantes del Caribe. En el puesto 46 tenemos a Qatar, el país donde se llevó a cabo el mundial en 2022. Y en este tenemos a Salwasiren qatarensis, un género de mamífero sirenio perteneciente a la familia de los dugóngidos. Y vivió durante el Mioceno inferior, más o menos de 23 a 21,6 millones de años, y vivió en lo que hoy conocemos como la formación Dam al suroeste de Qatar. Este género, que fue descrito apenas el año 2025, es conocido por restos de un cráneo incompleto, mandíbulas, un segundo molar maxilar, un esternón, 2 escápulas, 2 húmeros, un ilión y una columna vertebral parcial. Pero esto fue suficiente para clasificarlo como una especie completamente diferente de otros géneros de dugóngidos. Pero es sobre todo conocido por su tamaño, que es relativamente más pequeño que el del de un dugongo común, ya que a diferencia de los dugongos comunes, que pesan por lo menos 250 kilos o incluso más, este pesaba alrededor de 113 kilogramos. En el puesto 45 tenemos el país de Panamá, y en este tenemos a Panamaceus transitus, un género de primates simiformes que vivieron durante el Mioceno inferior, más o menos de 21,1 a 20,7 millones de años, en lo que hoy conocemos como la formación Las Cascadas en Panamá. Este género para su familia era de tamaño medio, estimándole unos 2,7 kilos. Y hablando de su familia, estaba dentro de la familia de los cébidos, la familia en la que se encuentran los monos capuchinos y los monos ardilla. Por lo que se cree que anatómicamente y en apariencia eran bastante similares a estos. Pero también su descubrimiento fue bastante importante, ya que es el primer mono fósil descubierto en toda Centroamérica. Algo que creo que para muchos panameños les llamó mucho la atención, supongo. En el puesto 44 tenemos a Irak, y en este tenemos a Malawania anacronus, un género de reptil marino del grupo de los ictiosaurios y que vivió a principios del periodo Cretácico, más o menos de 132 a 125 millones de años, y vivió en lo que hoy conocemos como Irak, como acabo de mencionar, claro.
Miren, desgraciadamente no tengo estimaciones exactas acerca de su tamaño, pero lo que sí les puedo contar es que este es prácticamente como un fósil viviente, ya que de hecho su nombre, Malawania anachronus, se traduce como nadador fuera de tiempo. Y es que la familia a la que pertenece, los ictiosáuridos, eran propios del Triásico y el Jurásico inferior. O sea que este ictiosaurio, que es del Cretácico inferior, es más parecido a los ictiosaurios que había durante el Triásico y el Jurásico. Este género para su tiempo no había cambiado por lo menos en 70 millones de años. ¿Qué me estás contando? Este género contaba con una morfología y anatomía muy parecida a la de sus parientes del Triásico y Jurásico, pero también contaba con sus diferencias, como por ejemplo que tenía unos ojos proporcionalmente más pequeños que el de otros ictiosaurios como los de los oftalmosaurios. Por eso también su descubrimiento en su momento dio mucho de qué hablar, ya que demostraba que algunos grupos de animales podían mantenerse prácticamente igual, aunque estos tuvieran varios millones de años de diferencia. En el puesto 43 tenemos a Haití, y en este tenemos a Acratocnus Y, un género de mamíferos placentarios del orden Pilosa y de la familia Megalocnidae, y que vivieron desde el Pleistoceno tardío hasta el Holoceno temprano a medio, más o menos de 126.000 hasta hace unos 11.000 años aproximadamente. Y aunque esta especie en específico es la que se conoce en Haití, el género vivió también en República Dominicana y Puerto Rico. A esta especie en específico se le estima un tamaño de por lo menos 15 kilogramos, por lo que sí, eran algo más grandes que los perezosos arborícolas actuales, pero eran unos enanos en comparación con los perezosos terrestres gigantes como Megatherium o Eremotherium, que esos eran unas bestias. Este género es conocido por las diferencias morfológicas que había en el cráneo dependiendo de la especie. Por ejemplo, la especie Acratocnus Y es conocida por su nariz aplanada, lo que le da como un aspecto de nariz chata, mientras que otras como Acratocnus antillensis se distinguen por sus prominentes forámenes palatinos y un corto y puntiagudo chorro symphysario. Y otras como Acratocnus simorhynchus se distingue por sus prominentes senos frontales, lo que le resulta en un hocico acortado. Estas especies contaban con un estilo de vida semiarborícola, pasando parte de su tiempo tanto en el suelo como en los árboles, aprovechando sus manos con garras en forma de ganchos que les permitía trepar y buscar alimento en la tierra. Por cierto, un cordial saludo a todos los dominicanos, haitianos y puertorriqueños que estén viendo este video. Los quiero mucho, aunque yo odie a ese Bad Bunny. Perdón, ¿en qué estaba? En el puesto 42 tenemos a Túnez y por fin tenemos a un dinosaurio, Tataoinea hannibalis, un género de dinosaurio saurópodo rebaquisáurido que vivió a principios del periodo Cretácico, más o menos de 113 a 100,5 millones de años, y vivió en lo que hoy conocemos como Túnez. Desgraciadamente tampoco se conoce el tamaño exacto de este saurópodo, pero se le estima más o menos un tamaño de 14 metros de longitud y una altura de 2,5 metros hasta las caderas. Este dinosaurio contaba con unas espinas neurales relativamente altas. Esta característica es bastante habitual en los géneros de esta familia. Claro, no eran tan altas como las de algunos dicraeosáuridos, pero sí eran relativamente altas para lo que son, claro. Pero lo más destacado de este dinosaurio, y es lo que lo hace especial, son precisamente sus huesos, ya que eran extensamente neumáticos, lo que da un fuerte apoyo a la teoría de que los saurópodos tenían sistemas respiratorios similares a los de las aves. Esto también se ha visto en los restos de otros tipos de dinosaurios. Y aunque como dije anteriormente de que no se conoce el peso exacto, se cree que era considerablemente ligero debido a esta característica de huesos neumáticos. Esto hace que algunos dinosaurios, por más grandes que sean, no sean tan pesados en cuanto a masa corporal. En el puesto 41 tenemos a Jordania, y en este tenemos a uno de los animales más grandes que hayan surcado los cielos, Aramborgiania philadelphiae, un género de reptil volador perteneciente a la familia de los asdárquidos y que vivió a finales del periodo Cretácico, más o menos de 72 a 66 millones de años, y vivió en lo que hoy conocemos, como adivinaron, Jordania. Aunque curiosamente se cree que también pudo llegar a habitar Marruecos y Estados Unidos. Aunque no es el pterosaurio más grande conocido hasta la fecha, igualmente era un gigante, estimándole unos 10 o incluso 11 metros de envergadura.
También, al igual que muchos azdárquidos, contaba con un pico agudo y sin dientes que medía más de 1 metro de largo, que le servía para cazar presas pequeñas. Pero a pesar de que este y muchos azdárquidos de su tipo eran enormes, eran considerablemente ligeros debido a que sus huesos eran bastante huecos y delgados. Y también, como dato curioso, en el 2024 se hizo un estudio en el que demostraba que los azdárquidos gigantes como Lamborghini y etc. sí podían volar, pero mediante el planeo. En el puesto 40 tenemos a Bosnia y Herzegovina, y en este tenemos a un animal que sinceramente no necesita presentación, el mamut lanudo, Mammutus primigenius, un género de mamífero proboscidio perteneciente a la familia de los elefántidos, y que en este país en específico se tiene en registro hasta hace unos 12.000 años antes de Cristo. Estos animales evidentemente eran bastante grandes, estimándoles una altura hasta la cruz de 2,8 a 3,4 metros y un peso de entre 5 a 6 toneladas. O sea que sí, eran grandes, de hecho tenían un tamaño bastante similar al de un elefante africano de sabana, pero eran considerablemente más pequeños que otras especies de mamuts como el mamut estepario, el mamut columbino o el mamut meridionalis. Estos animales son mundialmente conocidos por sus grandes colmillos, que eran extremadamente largos y curvados, y estos los usaban para defenderse de los depredadores o también para exhibirse ante las hembras. Pero lo que más destaca de este animal es su pelaje lanudo, que era muy denso y que le servía como un aislante térmico ante las bajas temperaturas que había en el ambiente. Recordemos que este animal también habitaba bastantes hábitats fríos, por lo que tener un pelaje así era algo indispensable para poder sobrevivir. Y si no me creen, vayan a preguntarle a Manny por qué se ven así de gorditos. No estoy gordo, tengo mucho pelo y por eso me veo pachoncito. Entrando al puesto 39 tenemos a Arabia Saudita y curiosamente tenemos a otro elefante, Paleoloxodon requi, otro género de proboscidio elefántido que vivió desde el Plioceno tardío hasta el Pleistoceno medio, y de los que vivieron en específico en Arabia Saudita tienen registro desde hace 500.000 hasta hace unos 325.000 años aproximadamente. Si ya de por sí los mamuts lanudos eran grandes, esta especie de Paleoloxodon era gigante. A esta especie se le estima una altura de 3,6 a 4,5 metros hasta los hombros y un peso de 4,5 hasta 15,3 toneladas, superando con creces a los mamuts lanudos e incluso a los elefantes africanos actuales. Como era de esperarse, estos elefantes contaban con unos colmillos realmente grandes. A los de esta región se les estima una longitud de hasta 2,25 metros. Pero además, Paleoloxodon requi contaba con una peculiaridad en su estructura craneal, y es que tenía una frente alta con una cresta de tejido óseo muy desarrollada en la parte superior de la cabeza, que sería la cresta parietoccipital, que es algo típica en este género para soportar los músculos del cuello y el peso de sus defensas. Pero además, sus extremidades eran extremadamente gruesas y que servían para soportar su enorme masa corporal. Hombre, esas extremidades tendría que usarlas como pilares para soportar esas 15 toneladas, ¿no? En el puesto 38 tenemos a Nueva Zelanda y en este tenemos a Tuarangisaurus keyesi, un género de reptil marino perteneciente a la familia de los elasmosáuridos y que vivió a finales del periodo Cretácico, más o menos de 72 a 68 millones de años en lo que hoy conocemos como la formación Taora en Nueva Zelanda. Este género era de un tamaño medio para su familia, estimándole unos 8 metros de longitud, y como buen elasmosáurido que era, contaba con un cuello extremadamente largo, formado por numerosas vértebras cervicales. También contaba con un cráneo relativamente pequeño de unos 37,5 centímetros, aunque estaba armado con múltiples dientes afilados e interconectados, ideales para atrapar presas resbaladizas, pero no como tal para masticar. Y aquí unos datos bien curiosos, y es que resulta que se ha encontrado en su estómago gastrolitos, pues resulta que estos animales ingerían piedras de forma intencionada que les servían para triturar el alimento y actuar como lastre para regular su flotabilidad en el agua. Y también, a pesar de que tenían un estilo de vida completamente acuático, carecían de branquias, por lo que tenían que salir a la superficie para respirar aire. Esto es algo que hacen varios animales como los delfines, ballenas y otro tipo de cetáceos. Y
Por cierto, ¿acaso soy el único que conoció a este animal gracias a Prehistoric Planet? En el puesto 37 tenemos a República Checa y en este tenemos a Buryanosaurus augustae, un género de dinosaurio ornitópodo que vivió a finales del periodo Cretácico, más o menos durante el Cenomaniano, en lo que hoy conocemos como la formación Peruk-Korikani en República Checa. A este se le estima un tamaño aproximado de 3 a 4 metros de longitud y un peso también aproximado de 80 kilogramos. Y desgraciadamente no puedo hablar mucho de este dinosaurio porque no se conoce casi información de este. Pero se cree que era un ornitópodo que estaba cerca del grupo de los Raptodontomorphos, el grupo en el que se encuentran géneros como Mutaburrasaurus de Australia, Fosqueia pelendonum de España, etcétera, etcétera. En el puesto 36 tenemos a Escocia y en este tenemos a Derg-Siatanak, un género de reptil volador perteneciente al grupo de los pterosaurios y que vivió a mediados del periodo Jurásico, más o menos hace 170 millones de años, en lo que hoy conocemos como la formación Leltshel en Escocia. Morfológica y anatómicamente era muy parecido a la de sus parientes Ramphorhynchidos, pero por lo que más destaca, y esto lo sorprenderá, es por su tamaño, ya que, aunque sí era pequeño, se le estima una envergadura de 2,5 metros de ala a ala, lo que lo convierte en el pterosaurio más grande del Jurásico. Y eso que todavía no existían los azdárquidos o semejantes, Este animal se caracteriza por tener también una cola larga y también por sus mandíbulas, que estaban repletas de dientes afilados y entrecruzados, que eran ideales para atrapar presas resbaladizas, como peces y calamares. Una teoría algo apoyada debido a que se cree que habitaba principalmente hábitats costeros. En el puesto 35 tenemos a Turquía y en este tenemos a Ancarapithecus meteai, un género de primates homínidos que vivieron durante el Mioceno superior, más o menos hace 10,1 millones de años, en lo que hoy conocemos como la región de Ankara, la capital de Turquía. Este homínido de 27 a 30 kilogramos de peso estaba emparentado con los géneros Sivapithecus y Lufenpithecus. Debido a esto, principalmente se le coloca en la subfamilia de los ponginos, el linaje en el que se encuentran los orangutanes tanto de Sumatra, Borneo, etc. Aunque este claramente tenía sus diferencias, como unas cuencas oculares con una marcada forma cuadrangular, a diferencia de las órbitas más redondeadas u ovaladas de otros hominoideos contemporáneos. Pero sobre todo destaca por tener una mandíbula extremadamente robusta, adaptada para soportar fuertes tensiones durante la masticación de posiblemente alimentos duros. Esto le suma a que Ancarapithecus tenía un esmalte dental bastante grueso, porque sus molares estaban cubiertos por una capa densa y gruesa de esmalte, la cual le era bastante útil para triturar vegetación dura, aunque este tenía una dieta principalmente frugívora, alimentándose de frutas y también elementos vegetales que se encontraban en los bosques. En el puesto 34 tenemos a Irán y en este tenemos a un animal que seguramente muchos estarán agradecidos de que ya no existe, Dinocrocuta gigantea. Una especie del género Dinocrocuta que de hecho es considerado como una hiena verdadera y que vivió a finales del periodo Mioceno, más o menos de 11,6 a 5,3 millones de años. Y este, aunque también habitó Irán, habitó en gran parte de Eurasia, desde China hasta España, también pasando por Mongolia, India, Pakistán, Azerbaiyán, Turquía, Bulgaria y Grecia. Para que se den una idea de sus dimensiones, una hiena manchada normal pesa alrededor de 45 a 80 kilogramos, pero Dinocrocuta gigantea pudo haber llegado a pesar 200 kilogramos. Este es prácticamente el tamaño de un león macho adulto, con mucha razón considerada posiblemente la hiena más grande de la historia. Este animal contaba igualmente con un cráneo realmente enorme, estimado de unos 32,5 metros de longitud, en el que albergaba unos dientes igual de poderosos con los que, al igual que sus parientes vivos, pudo haberlos usado para triturar los huesos de sus presas sin ninguna dificultad, como posiblemente antílopes, félidos o incluso animales más grandes que él como posiblemente elefántidos y rinocerontes. Aunque al igual que sus parientes vivos, Dinocrocuta también pudo haber tenido ciertos niveles de cleptoparasitismo. Para los que no sepan, esto es el parasitismo por robo, prácticamente lo que hacen las hienas actuales. Así que vayan dando gracias a que este animal no sigue vivo, porque si no todos estaríamos en un gran problema.
En el puesto 33, y ya para finalizar con los que acabaron en fase de grupos, tenemos a Corea del Sur, y en este tenemos a Coreaceratops huaseongensis, un género de dinosaurio ceratopsiano basal que vivió a principios del periodo Cretácico, más o menos de 103,5 a 102,5 millones de años, en lo que hoy conocemos como Corea del Sur, claramente. Este, a pesar de su tamaño bastante pequeño de 1,3 a 1,8 metros de longitud y un peso de 27 a 45 kilos, llamó mucho la atención su descubrimiento, ya que es de los primeros dinosaurios con cuernos conocidos en Corea del Sur, además de ser una forma basal dentro del grupo de los neoceratopsios. Este animal, al igual que varios miembros de su grupo, era bípedo, y en su cola contaba con unas espinas neurales relativamente altas, lo que en su momento fue un tema de debate, ya que se creía que era una adaptación para un estilo de vida semiacuático, al tener esta la forma muy parecida a la de un remo. Pero siento romperles la ilusión de que realmente no era así. Esto de tener espinas neurales relativamente altas en la cola es algo bastante normal en este grupo de ceratopsios, y la estructura de esta demuestra que en general era bastante rígida, por lo que no podía usarla como aleta o como para propulsionarse en el agua. Y estudios recientes sugieren que este animal vivía en ambientes con climas semiáridos, y la utilizaba principalmente para el equilibrio, para la regulación térmica y para la exhibición visual. En el puesto 32, y pasando con los que acabaron en 16avos de final, tenemos a Cabo Verde, hogar de nuestro querido Boshiña. Y en este, debo admitir que hice un poco de trampa porque no se conoce ningún animal prehistórico en Cabo Verde. Pero tenemos este animal que está extinto, la lisa gigante de Cabo Verde, Sioninia coctei, una especie de lagarto que vivió en Islote Blanco e Islote Raso en el archipiélago de Cabo Verde, y que gracias a nosotros los humanos está extinto desde 1940. Este lagarto es conocido por su tamaño considerablemente grande y robusto para lo que es un lagarto. Se le estima por lo menos unos 32 centímetros de longitud, aunque por ejemplo su cola medía menos de la mitad de lo que mide el cuerpo. Este animal era terrestre y estaba adaptado para vivir en zonas secas, expuestas al sol y con escasa vegetación. Y ahora bien, ¿cuál fue la causa que hizo que este pequeño lagarto se extinguiera? Pues fue debido a la introducción de especies invasoras como ratas, gatos y perros, sumado también a la caza por parte de los humanos por alimentación, la medicina tradicional y coleccionismo. Nosotros los humanos siempre haciendo de las nuestras, ¿verdad? En el puesto 31 tenemos a Ghana, y en este, desgraciadamente chicos, no me voy a parar mucho en Ghana porque sinceramente he investigado y no he encontrado prácticamente ningún animal prehistórico descrito formalmente en este país. Pero de lo que sí se tiene registro es de peces como tiburones, rayas, peces óseos y también tortugas marinas y de agua dulce que datan más o menos del Eoceno en la cuenca de Ghana. Y solo decir que espero que se encuentren más fósiles en esta región y a ver si ya hay uno que esté formalmente descrito, para así poder hablar bien de estos en un futuro video. En el puesto 30 tenemos a Argelia, y en este tenemos a Dirosaurus phosphaticus, ojo, no confundir con Driosaurus. Este es un género de pseudosuchio crocodilomorfo que vivió durante el Eoceno inferior, más o menos de 56 a 47 millones de años, en lo que hoy conocemos como Argelia, como acabo de decir. Este era un reptil de gran tamaño, estimándole una longitud de 6 a 6,5 metros de longitud. Y aunque a simple vista puede parecer prácticamente idéntico a un cocodrilo o más bien a un gavial, técnicamente no lo son, y no están tan cercanamente emparentados, ya que los dirosáuridos son crocodilomorfos y no entran dentro del orden de los crocodilios. Y entonces, ¿por qué rayos se asemejan tanto? Esto es gracias a la evolución convergente, ya que estos desempeñaban un rol en el ecosistema muy parecido al de los cocodrilos o los gaviales actualmente. Por ejemplo, en el cráneo de Dirosaurus tenía unas mandíbulas extremadamente estrechas y su hocico era igualmente alargado y delgado, muy parecido al de los gaviales, y el cráneo en conjunto mide 120 centímetros de longitud. Sus mandíbulas estaban repletas de numerosos dientes largos, afilados y curvados hacia atrás, que le servían para atrapar presas resbaladizas. Además, sus piezas dentales poseían una capa de esmalte notablemente suave. Y en cuanto a su estructura corporal, contaba con extremidades bien desarrolladas y una armadura de osteodermos óseos que protegía su espalda, y su larga cola es la que le ayudaba para impulsarse de mejor forma en el agua.
Y este animal, aunque era carnívoro, tenía una dieta principalmente ictiófaga, alimentándose de cefalópodos y de presas que se movían a gran velocidad. ¿Ven? Por lo menos ya saben diferenciarlo un poco de los gaviales o cualquier cocodrilo que vean. Porque a una persona normal le pones esto y prácticamente no les ve diferencia. ¿A qué mola la evolución convergente, eh? Entrando al puesto 29 tenemos a Paraguay, y en este tenemos a un clásico también de la era de hielo, Macrauchenia patagónica, un género de mamífero placentario del orden de los leptopternos y que vivió desde el Pleistoceno medio hasta el Pleistoceno tardío. Y aunque en específico estamos hablando de Paraguay, este género vivió en Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina y el sur de Brasil. Este animal pertenece a la familia de los macrauquénidos, y este era el género más grande pero con diferencia. Mientras que la mayoría de géneros pesaban entre 80 y 120 kilogramos, Macrauchenia pudo haber llegado a pesar hasta 1 tonelada, superando con creces a los otros géneros que pertenecen a esta familia. Su forma corporal superficialmente se parecía mucho a la del camello, con un cuello largo compuesto por vértebras cervicales alargadas, como dije, similar a la de los camellos o las jirafas. También contaba con unas patas largas y finas terminadas en 3 dedos con pezuñas, algo que sinceramente es bastante común en este tipo de animales. Pero lo que hizo que este animal se volviera tan conocido entre la gente fue precisamente el hecho de que se pensaba que tenía una trompa como la de los tapires, que bueno, es la representación por la que la gente lo conoce más. Pero realmente ya no se cree que este animal contaba con una especie de trompa o probóscide. Esta hipótesis surgió debido a que al ver el cráneo de Macrauchenia se vio que sus narinas se situaban en lo alto de su cabeza, en vez de en el hocico. ¿Y qué fue lo mejor que pudieron hacer? Proponer que este animal tenía una especie de probóscide o trompa. Aunque actualmente se sugiere que en vez de ser una especie de trompa, era más bien un labio prensil como el que tienen los alces, o una especie de estructura nasal como la que tienen los antílopes saiga. Así que lo siento, pero váyanse olvidando de las representaciones de la era de hielo y caminando entre bestias, y vayan acostumbrándose a ver los nuevos paleoartes o la representación que se hizo de este animal en Prehistoric Planet, que me parece muy interesante. En el puesto 28 tenemos a Senegal, y en este, desgraciadamente, tampoco se tiene algún animal prehistórico descrito formalmente, por más que he buscado en internet. Pero afortunadamente sí se sabe que se encontraron restos de un esqueleto parcial de un dirosáurido indeterminado en las costas de Senegal. Y se dice que fue descubierto en la década de 1930, y en 2018 se hizo un estudio en el que se hablaba de este descubrimiento, pero no se ha descrito formalmente todavía. Así que esperemos que este nuevo crocodilomorfo se describa pronto para así hablar de este a mayor profundidad. En el puesto 27 tenemos a Suecia, el hogar de nuestro querido Notch, y en este tenemos a Guerrothorax pulcherrimus, un género de temnospóndilo que vivió desde el Triásico medio hasta el Triásico superior. Y aunque estamos hablando específicamente de Suecia, también vivió en Groenlandia, Alemania y Polonia. Y sé que ustedes con solo ver esto estarán pensando de que ¡ay, eso es una pinche salamandra aplastada, no sé qué! no es una salamandra, es un temnospóndilo. Son un grupo de tetrápodos que está completamente extinto. Y algunos científicos creen que estos son como los ancestros de los anfibios modernos, pero esto no está totalmente confirmado, ¿ok? Tomen esto con pinzas. Volviendo con Guerrothorax, a este se le estima una longitud de casi 1 metro. Y también su anatomía es bastante curiosa, ya que por ejemplo tenía un cuerpo aplanado que le permitía ocultarse en el fondo fangoso de ríos y lagos, y también conservaba 3 pares de branquias plumosas en la edad adulta para respirar bajo el agua. Por eso tanta gente dice que se parece mucho a un anfibio. Poseía un cráneo ancho y corto con ojos pequeños muy juntos y orientados hacia arriba, y tenía una mandíbula inferior fija. Abría la boca levantando todo el cráneo superior como si fuera la tapa de una caja. Esta es una técnica de caza que utilizan algunos animales como por ejemplo los tiburones ángel. Por eso algunos creen que era un depredador de emboscada, pasando bastante tiempo inmóvil en el lecho acuático camuflado entre la arena para atrapar peces desprevenidos que pasaran por encima. En el puesto 26 tenemos a Croacia, y en este tenemos a Istriasaurus boscaroli, un género de dinosaurio saurópodo rebaquisáurido que vivió a principios del periodo Cretácico, más o menos de 135 a 125 millones de años, en lo que hoy conocemos como Croacia.
Algunos expertos creen que este género estaba dentro de la familia de los rebaquisáuridos, pero como tal no se sabe con certeza, debido a los pocos restos que se conocen de este dinosaurio, que son principalmente vértebras. Pero lo que destaca de este dinosaurio es que posiblemente hubiera tenido una joroba dorsal, porque sus vértebras poseían en sus espinas un arco neural 3 veces más alto que el centro de la vértebra. Esto sugiere que lucía una joroba o vela a lo largo de su lomo, aunque esto es principalmente una hipótesis, ya que sí se sabe que estos dinosaurios contaban con espinas neurales relativamente altas. Y aquí otro dato bien curioso, ya que sus restos fueron descubiertos en el fondo del mar en la península de Istria, en Croacia. De ahí viene su nombre, lagarto de la península de Istria. ¿A poco no sabían que también se encontraban restos de dinosaurios en el fondo del mar, En el puesto 25 tenemos a Austria y en este tenemos a Struthiosaurus austriacus, un género de dinosaurio tirióforo nodosáurido que vivió a finales del periodo Cretácico, más o menos de 85 a 66 millones de años en lo que hoy conocemos como Austria, pero también vivió en Rumania, Francia y posiblemente Hungría. Como acabo de mencionar, Struthiosaurus pertenece a la familia de los nodosáuridos, que también es una familia de anquilosáuridos, pero que se diferencia de los anquilosáuridos por no tener una maza al final de su cola, que el cráneo de los nodosáuridos es más estrecho y alargado, y que su armadura corporal era de grandes púas y espinas salientes, en los hombros y cuello sobre todo. Para ser un dinosaurio del grupo de los anquilosaurios, que son realmente corpulentos y robustos y muy pesados, este era bastante pequeño, la verdad. Se le estimó una longitud de 2 a 3 metros y un peso entre 300 y 400 kilogramos. Esta reducción en el tamaño es atribuida al evento de enanismo insular, que es un proceso evolutivo en el que las especies reducen su tamaño al quedar aisladas en entornos pequeños, como por ejemplo islas. Esta adaptación ocurre para sobrevivir ante la escasez de recursos, la falta de depredadores o la reducción del espacio, favoreciendo a los individuos que requieren menos alimento y energía. Esta es la explicación de por qué había dinosaurios enanos en estas islas. Y en el puesto 24, y para terminar esta primera parte de animales prehistóricos de cada país edición mundial 2026, tenemos a Japón, y en este tenemos a Fujiiraptor kitadaniensis, un género de dinosaurio terópodo megaraptor que vivió a principios del periodo Cretácico, más o menos de 125 a 115 millones de años, en lo que hoy conocemos como la formación Kitadani en Japón. Este dinosaurio era de tamaño medio a grande para su familia. Se le estima una longitud de 4,3 a 5 metros y un peso de entre 300 y posiblemente 590 kilogramos. Como acabo de mencionar, Fujiiraptor pertenece a la familia de los megaraptóridos, esta familia de terópodos de afinidades inciertas que ha sido de los grupos de terópodos más interesantes jamás descubiertos, conocidos por su enorme garra en forma de hoz que tenían en el primer dedo de cada mano, y en general siendo de constitución considerablemente ligera. Algo bastante curioso es que los dientes de Fujiiraptor eran muy parecidos tanto a los de los carcharodontosáuridos como a los de los tiranosáuridos, utilizándolos como cuchillas para poder desgarrar la carne de sus presas, que generalmente eran de pequeño tamaño, aprovechando sus garras para poder sostenerlas y también inmovilizarlas, no como lo hacen los dromeosáuridos, pero sí con la posibilidad de poder inmovilizarlas también. Bueno chicos, espero que les haya encantado esta primera parte de Animales Prehistóricos edición mundial 2026 y no se preocupen que la segunda parte va a venir muy pronto, no se preocupen. Si quieren mencionar algún dinosaurio de vuestro país, pueden comentarlo sin ningún problema. Yo soy ManuCrack941 y nos vemos en un próximo video. ¡Besito!